Hola amigos, posiblemente estamos delante del smartphone más resistente del mundo. Parte nueces, lo podemos servir y hasta lo podemos quemar. Comienza el vídeo. Sí compañeros, este es el smartphone ni más ni menos que el Ulefone o el Ulefone Armor 6. Es un smartphone súper resistente, como vamos a ver a posteriori, ya que lo vamos a someter a pruebas extremadamente extremas. Vamos a ver qué trae en su caja y sus especificaciones las iremos poniendo en pantalla. Cristal protector de regalo, manual de instrucciones y garantía, cable adaptador de USB tipo C a USB, también para jack de 3,5 para poder escuchar la música con los auriculares y el cable de carga, todo USB tipo C. El adaptador o el cargador es de carga rápida, así que vamos a poder cargar los 5000 mAh en un momento, y una pequeña herramienta de apertura. El primer paso es encenderlo y ver qué sensaciones nos da. Quitamos el film protector, esto es súper satisfactorio, encendemos, se carga el primer menú, que es para elegir el idioma, es internacional, o sea, bueno, elegimos español de España y seguimos configurando. Una vez que ya está configurado, vemos que estamos ante un smartphone pues bastante bueno, no vamos a negarlo. La pantalla es correcta, tiene buen ángulo, buena luminosidad y el audio suena muy fuerte. Podemos expandir, como vemos el vídeo, para aprovechar toda la pantalla. Bueno, vamos a empezar ahora sí a lo que hemos venido aquí, ¿no? A ver el test 01 y todos los que vienen después. Lo primero vamos a someterlo al agua, pero no al agua normal o a la temperatura ambiente, vamos a someterlo a agua congelada. Así que aquí tenemos un bol que está exactamente a 14 grados, ahí vemos mi mano a 25, tengo la mano un poco fría, pero por esto no os preocupéis, porque ahora lo que tenemos que hacer es congelar o enfriar mucho este agua. Para ello pondremos bastantes cubitos de hielo y también pondremos sal. ¿Esto para qué? Pues bueno, es un truco que usa mucha gente, de hecho yo lo he usado, que lo que hace es enfriar muy rápidamente el agua. Esto, si queremos enfriar, por ejemplo, unos refrescos, los ponemos con agua, hielo y sal y veréis como enseguida se quedan congelados. Vale, está a -3 grados, -1, -3 grados, comienza el tiempo. Vamos a dar ahí unas cuantas vueltas, -1 grado, mantiene bien la temperatura y ya lleva 7 minutos. Vemos que el smartphone hace como errores, bueno, o falsos toques en la pantalla, porque la sal al estar disuelta en el agua la hace conductora, por eso que haga falsos toques. Ahí está a 1 grado, o sea, el smartphone está muy frío. Vemos que se ha puesto en modo noche, volvemos a poner el modo normal y ya se queda de nuevo la pantalla con la iluminación correcta. Y bueno, ha sobrevivido al primer test, el de congelación. Vamos a ver qué tal se defiende cuando lo sumergimos en agua un poquito más caliente. Ahí lo tenemos una sartén que vamos a llenar de agua y una cocina de inducción que calentará este agua muy rápidamente, y de paso también veremos qué sucede cuando ponemos una cocina de inducción al lado del smartphone. ¿Lo habéis visto? Le ha cambiado la pantalla, ha afectado la inducción al smartphone. Bueno, es como dato curioso. Ahí vemos el agua que rápidamente se pone a 85 grados y cuando esté hirviendo exactamente a 96, 100, vamos a poner un objeto para testear la temperatura, a ver si realmente está caliente. Y un huevo, así, bueno, da fe que sí, que está muy caliente. Introducimos el smartphone sumergido 20 segundos en agua hirviendo, 20 segundos eternos. Pobrecito, estará totalmente escaldado. Lo sacamos y bueno, vamos a ver, 77 grados, 78. La verdad es que, bueno, ha cogido bastante temperatura. De hecho, a la mano como que molesta. Vamos a secarle un poquito el agua y vamos a ver qué tal ha soportado esta temperatura. Y bueno, inicialmente bien, 53 grados, va bajando, la pantalla no demuestra que haya sufrido nada, los píxeles, y nada, bueno, nos puede servir así como acompañamiento de un huevito. Vale, vemos que agua fría y agua caliente no es rival para este Ulefone Armor 6, así que vamos a tener que apretar un poquito más el acelerador. Enjuagamos para quitar el resto y limpiamos con un estropajo típico para limpiar las ollas. Y bueno, ha quedado limpio,
ha quedado seco, ya ha quedado listo para subir eso, un poquito el nivel de nuestro test. Vamos a ver qué tal la pantalla, si es resistente a los arañazos. Ponemos un papel, un cúter y comenzamos a cortar el papel sirviendo la pantalla del smartphone como base. Bueno, yo creo que se debe haber dañado porque, bueno, un cúter corta mucho y es muy filoso. Pero bueno, así en el reflejo parece que está perfecta, así que vamos a poner dos papeles. Tendremos que hacer un poco más de presión, por lo tanto la pantalla tiene que haber sufrido algún arañazo. Vemos que es papel normal y corriente, no es otra cosa, pero bueno, la pantalla dice lo contrario, que no ha sufrido absolutamente ningún arañazo. Pues nada, vamos a ver si nos hacemos una ensaladita. Mejor tabla de cortar no vamos a encontrar en el mercado. Nuestra pantalla del smartphone más resistente del mundo, ¿verdad? Bueno, hay unos cuantos golpes, arañazos, corte. Vamos a cambiar de cuchillo de sierra, vamos a cortar el pan. Bueno, yo creo que ahora sí que tiene que haber sufrido algún tipo de arañazo, aunque sea mínimo, ya sabéis, este pequeño arañazo que te deja ya la pantalla como que ya se nota, ¿verdad? Ya se nota, ya molesta, pero no, está perfecta, no hay ninguna huella de arañazo. Vamos a ver ¿qué tenemos que hacer para que este smartphone muerda el polvo? Pues vamos a quemarlo, ¿no? Un poquito de alcohol, lo vamos a bañar ahí como que no pasa nada, las pinzas para que no nos quememos, un poquito de fuego y pues vamos a apagar las luces para ver qué tal arde este smartphone. Bueno, pues no arde mal, la verdad es que hace un color así azulado, anaranjado y... Vale, pues por ahora nos está apagando, ¿no? Así que vamos a suponer que el smartphone no se ha roto, pero a ver cómo está. Si se ha derretido, la goma de detrás, bueno, no sé, vamos a ver. Bueno, vemos que parece medio bien, la pegatina, bueno, se ha despegado un poco, se ha quemado, pero el resto yo no le veo nada así estéticamente señalable que podamos decir que se ha quemado. De hecho, hasta la huella táctil funciona correctamente. Vamos a ver qué tal funciona en las caídas. Posición normal, estamos sentados, hablando, WhatsApp y se nos cae porque, bueno, somos un poco torpes y, bueno, aquí ha resistido, pero estamos hablando, aquí ya hay más altura, hay más o menos 1,70 y el suelo es suelo de hormigón, o sea, es suelo duro y bien, y si lo lanzamos al aire así como a 2,5 metros, 3 metros, vemos que también parece que está correcto, así que a golpes funciona bien, pero ya a golpes de escalera no sé yo, vamos a hacer otro lanzamiento para, bueno, para que se dé un buen porrazo. Lo cogemos y... pues pantalla perfecta, no hay manera, esta pantalla es indestructible, así como el resto del smartphone, así que vamos a mandarlo a las estrellas. ¿Cómo? Pues aquí tenemos los materiales, smartphone, un cazo y un super petardo trueno rojo. Cazo, petardo debajo y smartphone arriba. ¿Esto qué hará? Pues cuando explote saldrá volando muchísimos metros hacia arriba. Esto lo que va a hacer es conseguir una aceleración brutal y posiblemente aquí ya, bueno, pues sufra lo que es la electrónica interna. Encendemos y a ver qué sucede. Y ahí está, ha llegado muy alto y doy fe que la aceleración, la verdad es que no la sé, pero debe ser brutal. Ahí me estoy acercando para enseñaros qué tal el smartphone y quitando que hay mucha luz y no se ve muy bien la pantalla, por el resto todo bien y no se ve nada dañado, ¿vale? Pues vamos a ver qué tal a una caída desde unos 4 o 5 metros. Ahí me acerco y lo recojo. Vamos allá a la sombra para que veáis que está bien. No tiene problemas por las esquinas. Bueno, igual ahí... Bueno, sí, ahí se ha levantado la
como un protector que tiene para el tema de la huella, pero en sí la pantalla está bien, así que vamos a atropellarlo. 1,5 toneladas de vehículo van a pasar por encima a velocidad lenta. A ver qué tal se porta. Ahí, primera rueda y segunda rueda. Vamos a ver si se ha roto la pantalla, ha estallado por la presión, pero no, quitando suciedad y un poco de polvo, la pantalla funciona. Funciona la cámara, bueno, funciona absolutamente todo. Vamos a pasar un poquito más rápido, a lo mejor es que la velocidad es lo que hace, bueno, destruir este smartphone. Pasamos a unos 30 km por hora. Primera pasada lo hemos pillado ahí como de canto y segunda pasada ahí sí que lo hemos pillado en su totalidad. Bueno, yo creo que cualquier smartphone aquí ya la pantalla habría estallado, pero no. En este caso nos vamos a quedar con las ganas de verlo roto. Bueno, sigue la chapita un poco levantada, pero nada, el resto bien. Apaga, el dactilar funciona. Bueno, pues yo ya no se me ocurre mucho, así que voy a hacer lo que nunca haría nadie con su smartphone, usarlo como abridor de nueces. Las nueces, todo el mundo conoce, este fruto seco tiene una cáscara muy dura. Aquí tengo un martillo que es lo que se suele usar, eso un cascanueces, pero bueno, nunca un smartphone, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver si es verdad que se puede abrir una nuez con un smartphone. Primero vamos a probar con la parte trasera de goma, que yo creo que sí que podrá, ¿no? 1, 2, 3 y... bueno, de hecho ha podido y la ha dejado bastante machacada. Pero claro, la parte trasera está muy reforzada, pero el cristal, claro, es cristal. Aunque ha soportado muy bien... uy, se escapó la nuez, pero no sé si va a poder contra una nuez, a desnudo contra nuez. Sí, ha podido y de hecho también la ha dejado muy mal. Pues nada, como base para abrirlas. Realmente pone los pelos de punta ver la imagen a cámara lenta, cómo un smartphone es capaz de soportar esto. De hecho, vamos, esto si no fuera un vídeo yo no lo haría, ¿eh? De hecho, aconsejo no hacerlo, a no ser que tengas el Ulefone Armor 6, que ahí, oye, pues posiblemente sí que lo soporte. Oye, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like, y si os gusta este smartphone, que para mí tiene un 10 sobre 10, porque después de lo que le he hecho, mirad cómo está prácticamente perfecto. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a su tienda por si queréis echarle un ojo. Si buscáis un smartphone muy resistente, creo que este es el vuestro. Nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Experimentos. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.